Bueno, pues bienvenidos a otra sesión, bienvenidos a hablar de esta reunión que hacemos de amigos una vez al mes para hablar de transporte, para hablar de camiones, para hablar de todo lo que circula por la carretera y que tan convulso está este sector. José Lagunar, que nos gusta, empezamos como una reunión de amigos y el éxito que estamos teniendo, tanto en Auto FM como en el canal de YouTube de Transporte y Movilidad, nos está obligando a seguir haciendo contenido de este tipo. Muy buenas, Fernando. Pues sí, la verdad es que empezamos engañando a Rafa para que hiciera un programa con nosotros cada mes y los oyentes y todos los que le siguen en el canal de YouTube dijeron que, claro, tres tíos aquí en un despacho, ¿quién somos nosotros para hablar de transporte? Así que Rafa nos dijo, nada, no hay problema. Vamos a traer a voces perfectamente autorizadas y además con mucho mejor tiro de cámara que nosotros tres juntos. Empezamos engañando a Rafa y terminamos que Rafa nos ha engañado a nosotros. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas a todos, muy bien por aquí. Y ¿A quién nada, nos traes hoy para desgranar un poquito el día a día del sector del transporte? bueno, pues como decía José en el último podcast, mucha gente nos ha pedido que hablara gente que estuviera en el camión. Y bueno, pues se nos ocurrió la idea de traer vamos a traer a dos personas. En el programa de hoy va a ser un conductor asalariado, una conductora en este caso, que es Oti Cavadas, conocida en redes sociales como Coco Truck Girl. Es una persona que tiene su canal de YouTube, su canal de TikTok. Si no la seguís, por favor, seguidla porque os vais a divertir y vais a aprender muchas cosas del mundo del transporte. Y bueno, y próximamente tendremos a otra persona que es un transportista autónomo para que tengamos distintos puntos de vista. Oti Cavadas, Coco, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien, Lo, aquí en ruta. lo primero, quiero que nos cuentes, porque en el canal de YouTube de Rafa te están viendo, en Auto FM en la radio no te ven. Cuéntanos dónde estás y lo que acabas de hacer que te hemos visto en directo. Estoy en Cabanillas del Campo, bueno, esta vez me han descargado, he descargado zumos y aquí estoy aparcada para hablar con vosotros. Ajá. Que además, curiosamente, vamos a contar un poco la trastienda de esta entrevista, Coco, porque la hemos tenido que aplazar un par de veces por temas de carga y descarga de horarios que creo que no se han ajustado, no te han hecho el horario como tenías tú pensado y tuvimos que irlo aplazando, ¿verdad? Sí, a ver, es que esto va sobre la marcha. Tú vas a descargar y igual tienes la descarga a la 1 y no sales hasta las 4 y entonces pues te tienes que adaptar tú siempre a ellos. Efectivamente, No. Rafa, perdona, hemos hablado, Rafa, aquí de la carga y la descarga y en directo lo hemos vivido en Auto FM, en transporte y movilidad, que muchas veces eso pues le trunca los horarios a los transportes, a los camioneros, camioneras. Sí, correcto, así es el día a día del sector. Está claro que cuando llegamos a un almacén, pues muchas veces no está preparado la persona que tiene que descargar, nos hacen esperar y eso hace pues, que un día que tú tenías planeado, como la pasó a Coco la semana pasada, tenía planeado acabar a las 5:30, 6 de la tarde, pues se la complicó el día y tuvimos que retrasar esto. Pero eso es algo que, como me decía Coco, y es que yo lo sé, que es algo completamente habitual y estamos a la orden del día. Totalmente. Coco, hemos hablado mucho aquí en Auto FM de que se van a acabar los transportistas, que no, la gente no quiere ser camionero o camionera. ¿Por qué crees tú que está pasando esto? A ver, somos muy necesarios. Es verdad que ahora cada vez hay más falta de transportistas, pero la realidad es que somos necesarios, o sea que tienen que tomar medidas para hacer la profesión más atractiva, porque en un futuro igual sí que los camiones irán solos, pero la realidad es que somos necesarios. ¿Por qué faltan? Pues principalmente yo creo que es el sueldo, aunque mucha gente dice que no es el sueldo, pero principalmente yo recuerdo que en el 2000, cuando yo empecé, el sueldo ya, o sea, creo que a día de hoy cobramos lo mismo que cuando empecé, pero bueno, era más atractivo que ahora. Y la media de edad, pues igual era de 30 años o algo así. Ahora la media de edad estamos hablando de 50 años y la gente no se quiere subir principalmente. Una es el sueldo y otra es pues lo que hablamos, ¿no? El tiempo. El tiempo mío lo maneja en cualquier plataforma logística, lo manejan a su antojo. O sea, nuestro tiempo no vale nada. Y entonces eso, pues, ¿quién se quiere someter a estos trabajos? O sea, que tú no pintas nada.
Rafa, un tiempo que hemos hablado aquí mucho, un tiempo que muchas veces es suyo, el de descanso, y lo tienen que emplear en la carga y la descarga, y encima un tiempo que, como nos está diciendo Coco, no está bien pagado. Sí, correcto, no está bien pagado o directamente no está pagado, no se paga absolutamente nada. Aquí ya sabéis que tenemos varios problemas, uno son los cargadores, otros son las empresas transportistas y al final quien más lo sufre son los propios trabajadores, los conductores, porque está claro que el problema que tenemos en el sector es que muchas veces tenemos contratos de trabajo por 40 horas semanales cuando ya con el tacógrafo sabemos que de media se suelen hacer unas 45 horas de conducción, no de trabajo. Es que a eso hay que sumarle, cuando hablamos de las 9 horas de conducción, salvo 2 días, 10 horas, tenemos que tener en cuenta que eso es lo que conducen. Pero es que luego a mayores están cargando, están esperando a que les carguen, es decir, una jornada habitual de trabajo, si eso hará Coco que nos comente su día de hoy, por ejemplo, pero habitualmente nos vamos a una media de entre 12 y 15 horas de trabajo efectivo. Ese es el gran problema y lo ha clavado Oti cuando ha dicho que el problema es el tiempo. Si es que lo más valioso que tenemos en esta vida, en nuestras vidas, es el tiempo. Y por lo menos, si nos lo pagan, pues chico, lo hemos empleado en algo. Pero claro, si utilizas el tiempo pero no te lo pagan, eso es un problema muy grave. Un Claro, problema luego, perdona, Sí, Coco, quiero que sea un diálogo, así que vamos todos. lo que digo, que conducir 9 horas o el día que solo conduces, es un día, dices, si no estoy cansada, si hoy el día parece que ha sido maravilloso, conducir 9 o 10 horas. El problema es cuando tienes las jornadas de 15 horas que estás descargando, cargando, y luego a la hora de dormir, tú sigues trabajando porque tú duermes en el camión y tú tienes que estar pendiente de que no te roben la carga, si escuchas un ruido te despiertas. Es como que tú estás las 24 horas pendiente del Es un trabajo. es un duermevela al final. Las horas que pasáis en el camión descansando es que el problema es ese, que no descansáis como en casa. Sobre todo por eso, porque muchas veces tenéis que parar en sitios no del todo adecuados y al final es como si tuvieras un niño y le tienes que cuidar por la noche. Tienes que estar pendiente de lo que ocurre en el camión y es que eso no debería ser vuestro trabajo, pero ese es uno de los problemas. ¿Se puede solucionar con esto que están diciendo de poner áreas de servicio adecuadas? Bueno, ojalá tuviéramos cada 50 o 100 kilómetros un área de servicio perfectamente vigilada, perfectamente con sus aseos, con su... Chicos, yo no sé si lo llegaré a ver. Ojalá me equivoque. Estamos hablando del coche eléctrico, de las estaciones de recarga, de todo lo que evoluciona y lo más básico que es tener al que nos trae el paquetito ya a la puerta de casa tan cómodo la tienda online de turno y no los estamos cuidando, ¿nos parece? Se está Así es. olvidando mucho, el transporte está muy olvidado en todos los sentidos. Muchas veces ahora parece que en España se está cogiendo mucho la moda de Europa y cada vez nosotros paramos más pronto a dormir. Tú a partir de las 10 de la noche casi no ves camiones por la carretera. Pues eso hace que los restaurantes cierren antes y a lo mejor si a ti te toca conducir ya a partir de las 10, que ya no te estoy diciendo a las 4 de la mañana, pues ya casi no tienes sitios donde parar a tomar café, donde... O sea, son muchas cosas y es como que no importamos. Y ya no hablemos de cuando hay fiestas que nos paran a nosotros, que yo entiendo que hay mucho tráfico, pero es que te hacen sentirte como que tú eres un ciudadano de segunda. Estorbas, ¿no? Dan prioridad a la gente que se va a pasar el puente y a nosotros que vamos a nuestra casa, Te pues quedas. nada, te quedas ahí tirado y claro, todo eso suma. Parecerá una tontería. ¿Cuántas fiestas hay al año? Dirá la gente. Bueno, pues las que haya, pero es que es cuando yo voy a mi casa a descansar. Entonces, todas esas cosas las vas sumando y a la gente en general pues no nos compensa. O sea, a mí me gusta esta profesión con sus pros y con sus contras, pero sí es verdad que quema. Esta es una de las claves. Además, parece que me has leído el pensamiento porque era la siguiente pregunta que te iba a hacer. El mayor problema que tenemos cuando llega un festivo es que incluso no sabemos hasta el día anterior a partir de qué hora, por qué carreteras nos van a permitir circular o no. Yo siempre lo que he pedido es un poco de anticipación. O sea, el puente de Todos los Santos, este puente que acabamos de pasar, sabemos las fechas desde el año pasado, podríamos decir, de más, porque el calendario se sabe. No es normal que el viernes sea cuando den las restricciones a la circulación. Oiga, si usted me lo dice a inicios de año, como os pasa en algunas carreteras, sí que lo hacen, pero luego a última hora agregan alguna más. Y eso es un problema muy ¿Cómo serio. llega esa información a los camioneros, Coco? ¿Cómo os llega? Yo particularmente, a veces en el grupo de la empresa te lo ponen, nos avisan, y si no lo buscas tú. O sea, a ver, nosotros como profesionales, vamos a decir, pues nos preocupamos de a ver si hay restricciones o no, porque luego eso conlleva multas y bueno, tienes que estar al tanto. Y
Y luego otra cosa, que nos dejan irnos por carreteras secundarias, cuando sabemos que hay mucha más siniestralidad. Meter un tráiler cargado por una secundaria que te tienes que estar casi metiendo por caminos para poder llegar a tu casa, creo que eso está mal, eso está muy mal enfocado. Y yo no digo que tengamos que circular todos a la vez y en las mismas horas, pero sí que hay que darle una vuelta. Sí, hay que hacer restricciones, pero esas restricciones tienen que tener una serie de excepciones. Por ejemplo, cuando estás volviendo a casa, por ejemplo, que eso sí que lo hay cuando llevas mercancía peligrosa para determinados sitios, el tema de animales vivos, pero sí que es cierto que al resto, es decir, si tú andas con un camión que no llevas un producto básico, te tienes que parar donde te pille. Y lo que ha dicho Oti es que el resto se van de vacaciones, pero los conductores también quieren sus vacaciones, sus días de descanso en su casa. Yo eso creo que es algo fundamental, pero hace años sí que empezaron a hacer las restricciones anuales, pero ya os digo que yo el viernes es que además, como la web de la DGT, que lo hemos hablado aquí en otro podcast, la cambiaron hace no mucho y no es muy amigable, la web de la DGT, pues las restricciones de este fin de semana, yo en grupos de WhatsApp con antiguos alumnos, etcétera, las estábamos pasando el viernes a las 12 del mediodía y algunas restricciones empezaban el viernes a las 3 de la tarde. En la DGT no venían claras. O sea, yo las he encontrado rebuscando por la red y las encontré y nos las íbamos pasando. Pero es que hablando con compañeros me decían, no, que no está restringida, que en la DGT no pone nada. Digo, espera, que lo busco. Y es como que tú tienes que buscarte la vida porque luego te van a multar. O sea, es que básicamente es eso, tampoco te lo ponen fácil para eso. No tiene ningún sentido y esperemos Claramente, que lo arreglen. José. claramente para la DGT los camioneros sois ciudadanos de segunda, igual que para otras administraciones los autónomos somos ciudadanos de segunda, etcétera, etcétera. Yo, la verdad es que el desastre que han hecho en la página web no es que no le comparte, es que me da muchísima, muchísima rabia, y el hecho de algo tan básico como que con antelación os digan cuándo, cómo y de qué manera podéis parar o podéis circular, es que clama al cielo. Y yo creo que tanto en el podcast de Auto FM como en el canal de Rafa, el hecho de que la mayoría de gente, la gente que no está en el sector, sea consciente de toda esa realidad, me parece absolutamente indispensable. No sé si desde aquí vamos a dar difusión a mucha gente que no es del ámbito del camión, pero también quiero felicitarte, Coco, por toda esa difusión que haces de la profesión en redes sociales normales, por así decirlo. Evidentemente, en el canal de podcast de Auto FM, pues lo escucha mucha gente relacionada con el mundo del motor, con lo cual tienen una sensibilidad un poquito mayor hacia lo que es el camionero, hacia lo que es esta profesión. Pero yo creo que ese empujón que le das tú en redes sociales generalistas no es que haga que la profesión sea más atractiva, sino que la sociedad conoce realmente que detrás de esa cabina o dentro de esa cabina hay personas normales como ellos, y contarles realmente tu día a día me parece absolutamente fundamental. De hecho, el director de la DGT, como tiene muchas ocurrencias, una de las ocurrencias que tuvo para poner una solución a que ya no es una profesión, digamos, con tendencia, con arraigo, que ya no quiere, hay chavales que no quieren ser camioneros, dijo que, bueno, pues una serie de Netflix seguro que bueno, ayudaría a que fuera una profesión más amigable. Así que yo lo siento, Coco, pero si se hace esa serie de Netflix, yo creo que tienes que ser la protagonista. Yo les invito a que me sigan a mí y les voy mostrando ya la... No, sí es verdad que mucha gente de a pie me sigue gente del transporte, pero me sigue gente de todo tipo. Y hay gente que sí que ahora pues va por la carretera y es un poco más paciente cuando el camión está adelantando un camión a otro, porque no entienden o sea, no entienden que un camión va a 90 y el otro 89, y ese minuto para nosotros es gloria al cabo del día, porque vamos muchas horas ahí. Entonces, hay gente que es un poco más empática, vamos a decir. Creo que, bueno, pues a lo mejor un poquito sí que estás haciendo que la gente lo vea con otros ojos y nos respete un pelín más. Oye, Coco, ¿te puedo preguntar por qué Sí. eres camionera? ¿Te ha llevado la vida, o azares de la vida, a este trabajo, o es una vocación desde pequeñita que te gustaba el mundo del camión? No, lo he contado otras veces y es que mi pareja es camionero y yo conocí la profesión a través de él y fue un flechazo, vamos, me encantó. O sea, yo fui en el camión y me gustó mucho lo que era la profesión. Claro, ese primer viaje. Luego la realidad
tienes que ir limando asperezas, ¿no? Porque te tienes que adaptar porque, oye, es un trabajo, pues no es común, como un trabajo de ir al supermercado o de ir a la oficina, no estás en tu casa y tienes que ir adaptándote. Mira, me lo pones a huevo, Oti. Yo diría, yo también soy enamorado del transporte. Yo cuando nací ya mi padre tenía algún camión y luego me dedicaba a la formación del transporte. Y fíjate, con eso que has dicho de tu primer viaje, yo creo que la primera cita con el mundo del camión siempre sale bien, siempre te enamoras. El problema que tienes es que es una relación a largo plazo y eso va quemando, como pasa en todas las relaciones. Pero sí que es cierto que el camión engancha mucho. Yo creo que muchos de los que son conductores actualmente jóvenes, que no hay mucho, pero la mayoría es porque lo han vivido en casa, porque se han montado con su padre, se han hecho algún viaje con su padre y eso les ha enganchado y aunque su padre no quería que fuera camionero, al final ha seguido ahí. Es una profesión que engancha, que se te mete en vena y tiene sus... Y muy vocacional, ¿verdad? Es muy vocacional. Y yo creo que también un poco antes, si tu padre era camionero, tú eres camionero, si tu padre era herrero, tú eras herrero, pero es que ahora ya no hay, esas profesiones se están perdiendo. Es como que todo el mundo tiene que estudiar, que ojo, es bueno tener estudios, pero no hay, la gente no tiene oficios como antes. Entonces, aquí se está viendo mucho, aquí y en todo, porque no hay gente, no hay costureras, no hay... Entonces, se están perdiendo los oficios, vamos a decir. Correcto. Ojo, has dicho estudiar y entiendo que te refieres a estudiar una carrera universitaria, pero cuidado lo que tenéis que estudiar los camioneros. Oh. Al final, simplemente de todo el tema que nos cuenta siempre Rafa, que cada X tiempo hay que volver a reciclarse, hay que no sé qué, hay que no sé cuál. A ver, yo no sé cuánto hay que estudiar actualmente en los últimos grados, porque el nivel ha bajado bastante a nivel universitario en los últimos años, pero desde luego a nivel de formación de camioneros, lejos de bajar, cada vez se os exige más. Cosa que, por otro lado, me parece bien si estuviera un poquito más integrado en una convivencia entre vuestra vida laboral, esa formación y esa vida personal. ¿Hablo yo? Sí. Sí. Vamos, yo el CAP, hay muchas cosas interesantes dentro del CAP, pero yo considero que, sobre todo a la gente nueva que empieza, porque a nosotros nos viene bien reciclarnos, porque muchas cosas ya por costumbre lo olvidas y bueno, no está mal reciclarse. Pero a la gente nueva, yo más que darle la chapa del CAP, porque es así, o sea, le meten mucha materia, pero luego salen a la carretera y no saben bajar un puerto, no saben amarrar una mercancía, no saben cómo cargas un camión y es normal que no lo sepan. Entonces yo eso lo enfocaría, yo qué sé, tipo una FP o algo, una formación real. Correcto. ¿Cuántos meses están para sacarse el CAP inicial? Bastante 3, tiempo. 4 meses. 3, 4 meses están. En 3, 4 meses tú sacas a un joven, a una joven, me da igual, le sacas a la calle, pero preparadísimo. Súper, correcto. El problema está en que el CAP inicial, el problema es que está dirigido a un examen. Siempre hay que pasar por un filtro, que puede ser un examen, pero el problema es que muchas veces esos exámenes no están bien dirigidos. Me explico. Un 30% de la formación actual del CAP inicial está enfocada a la mecánica y a una conducción en vehículos con cambio manual, cuando el 99% de los camiones que circulan hoy en España son con cambio automático. Entonces, que un alumno se tenga que aprender los engranajes, los cambios de marcha, ¿qué sentido tiene? Lo va a aprender para el día del examen y ya está, porque no lo va a volver a utilizar en la vida, porque no va a encontrarse con ese tipo de vehículos. La formación del CAP es necesaria, pero hay que darle un golpe de tuerca, dar un cambio a los temarios. No puede ser que cada 5 años pasen por 35 horas de formación y el temario sea el mismo, ¿no? Lo normal es que adaptemos y ahí todo depende también del centro de formación, depende del formador y depende de un montón de cosas. Pero lo normal es que en un curso de CAP que hacen cada 5 años, que podría ser de menos horas, yo también lo creo, pero que al menos vean los cambios que han surgido en esos 5 años. No que salgan del CAP, como me pasa a mí a veces, que algunos salen de algún curso CAP y me llaman por teléfono y me dicen, oye, Rafa, que es que le he preguntado al profesor esto y no me ha sabido responder. Sales más confuso muchas veces que de lo que has aprendido y muchas veces te aburres. Te aburre, o sea, es que tampoco a veces vas porque tienes que ir, porque mismamente el profesor tampoco sabe cómo entretenerte, porque lo que te cuentan, luego preguntas, hay más dudas, todos sabemos mucho y eso es un caos. O sea, cada vez que renovamos
yo creo que de poco nos sirve. Y también depende, bueno, lo que tú dices, depende del formador. Hay formadores que te enseñan mucho y saben mantener la atención, y luego hay otros que directamente no pueden con nosotros, vamos a decirlo así. Correcto. ¿Tú de cuáles eres, Yo creo Rafa? que para Bueno, mantener la atención, como hace Rafa a sus alumnos, lo que tenemos que hacer es entrar en la materia de que todos nuestros oyentes del podcast y aquella gente que nos está viendo a través de YouTube están deseando. ¿Qué opina Coco de esta posible huelga que llega a nada en cuestión de días? No sé si piensas que al final se desconvocará. No sé si quieres compartir cuál es tu opinión sobre esta huelga o sobre las causas que hay para convocar esta huelga. Bien, yo desde el principio pienso que se va a desconvocar. Igual me equivoco, igual no se desconvoca. Es un paro. Yo, por ejemplo, no estuve muy de acuerdo cuando lo anunciaron hace un mes, porque se produjo justo lo que pensábamos, que nos ha aumentado el trabajo mucho más, y lo que hemos estado haciendo ahora ha sido estar llenando almacenes por si hay ese paro, que no pille a nadie sin los productos que necesita. Entonces, no estoy de acuerdo con las maneras. Lo que se reivindica es importante, pero bueno, hay otras cosas también importantes para nosotros que, claro, que la patronal no reivindica. Pero sí, en cierto modo, estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo que paren ellos y que paremos todos, porque es que todos hay muchas carencias y esto nos afecta a conductores, autónomos, a empresarios, nos afecta a todos y deberíamos de parar todos. Pues yo es también. un problema gordo si para el transporte, Rafa. Sí, correcto, pero es que precisamente es lo que habría que demostrar, la fuerza que tiene el transporte. Yo lo he dicho muchas veces, llevo muchos años en esto y siempre he creído, y las veces que ha ocurrido que han sido puntuales a lo largo de la historia, los huelgas de conductores o paros patronales, siempre que se para de verdad, que ha sido, repito, en ocasiones puntuales en los últimos 40 años, bueno, la sociedad lo ha notado, pero en 2 días. Y esto, la más gorda que yo recuerdo hace unos casi 30 años ya, yo recuerdo que en aquella época los vehículos no eran almacenes, es decir, los almacenes eran más grandes. Actualmente es que los almacenes son los camiones. Es que ahora mismo 2 días de paro ya se va a provocar una auténtica catástrofe. Ahora, la clave está, y lo aviso por anticipado, yo también espero y confío, como dice Coco, espero en que se desconvoque porque se consiga algo de llegar al paro patronal, pero yo creo que lo que tenemos que demostrar es la fuerza que tiene el transporte y las condiciones que tiene el transporte para que la sociedad nos entienda. La sociedad y los gobernantes, que es lo más importante. Oye, Coco, ¿qué ruta haces tú normalmente? Yo hago nacional. Por toda España. Cargo en Burgos, cargo aquí también en Alovera y hago por toda España. ¿Y qué transportas? ¿Siempre lo mismo o va cambiando lo que llevas normalmente? No, a ver, principalmente, bueno, es cerveza, alimentación y luego, bueno, también llevas otros, en carga general, vamos a decir, porque llevas un poco de todo. Coco transporta con lo que nosotros disfrutamos el fin de semana, tomándonos unas cervecitas, pues para que esas cervezas Y estén ya en... también las patatillas, y cuando va a haber, cuando hay puentes y eso se nota más, que todos nos ponemos morados en el sofá. Yo pido a nuestros oyentes y los que nos estén viendo que cuando se estén tomando el vermú el fin de semana con su cervecita y con sus patatas fritas, pues acuerden de que han llegado a este sitio por personas como Coco. Hombre, en la pandemia creo que se vio un poco, ¿no? Cómo aparecía, Totalmente. vamos a decir Mercadona, porque era lo que más se veía, cómo estaba el supermercado vacío y al día siguiente estaba repleto de todo. Eso no han estado unos duendes ahí colocándolo toda la noche, eso hay detrás muchísimo trabajo de gente que trabaja en almacenes, de transportistas, de operarios del supermercado, y eso lo mueve el transporte. Es el transporte, todos somos necesarios y lógicamente nosotros no estamos haciendo una obra de caridad, es nuestro trabajo, pero bueno, con un poco de respeto y con condiciones más dignas se llevaría mejor. ¿Cómo llevaste tú, Coco, el tema del paro, de la pandemia? ¿Tuviste que, entiendo, seguir trabajando o paraste? ¿Cómo viviste esos momentos donde estaban las carreteras vacías? La primera semana muy mal, o sea, mal, fatal, o sea, de nivel de casi depresión, porque fue un impacto brutal. O sea, yo me considero una persona fuerte y, bueno, y
estoy acostumbrada a estar en la carretera y si tengo que comer en el camión, como en el camión, y si no hay ducha, pues no hay ducha, no pasa nada. Pero no me esperaba pegarme el viaje que me pegué y pasar Madrid, fui hasta Málaga, desde Burgos a Málaga, Sí. todo vacío. O sea, es que no te haces una idea la impresión que es como que ha caído una bomba y no hay nada. Áreas de servicio que normalmente te cuesta parar, todo vacío. Psicológicamente fue duro. La primera semana, la siguiente semana no, porque tú ya sabes, voy a la guerra, pues ya voy preparada, o sea, ya vas como concienciado, pero era la gente, todos teníamos miedo, ibas a entregar los papeles, te los tiraban o te los querían coger, era un poco como que tú traías el virus, fue una situación complicada. Difícil. Fíjate que yo lo pasaba mal para ir a tirar la basura a 50 metros de mi casa. Imagínate si me dicen que me vaya a Málaga con mi coche, Rafa. Sí, en aquel momento hablamos mucho en algunos podcasts y en YouTube de esto, pero lo que vivieron los transportistas fue increíble. Lo peor fue eso, la sensación que tenían cuando llegaban a los sitios y parecía que es que no traían mercancía, traían el virus. No, perdona, que es que fueron las personas que consiguieron que el resto de la sociedad pudiéramos seguir teniendo cosas en nuestros supermercados. Restaurantes cerrados, aseos cerrados, o sea, es que no podían comer, no podían dormir, no podían ir al baño. O sea, fue una situación, yo psicológicamente estoy completamente de acuerdo con Coco, que fue una situación muy bruta, o sea, Ya, muy bestia. había como, en ese momento, había como más, vamos a decir, compañerismo entre los compañeros. Hablábamos más entre nosotros, había sitios que te servían comida, pero te lo tenías que comer en la cabina, entonces comías delante de tu cabina y hablabas con el otro. Era como que estábamos un poquitín más unidos. Incluso el tráfico te saludaba por la carretera, era como, estamos todos en lo mismo. Bueno, pasó eso y ya no, ya se olvidaron y ya. Fueron pocos días. Pero El sí, tema de los restaurantes, hasta que el ministerio sacó un listado de restaurantes que tenían que abrir obligatoriamente, que luego muchos estaban dentro de las ciudades, pero hasta ese momento lo que hicimos fue movernos en redes sociales e ir diciendo los puntos que había abierto. Yo recuerdo que hice 3 o 4 vídeos agradeciendo a esos restaurantes que les permitieron, que hasta que no les obligaron a cerrar, tuvieron las agallas de abrir y aunque fuera en la calle, pero por lo menos surtir de comida a su gente. Yo me parece que ese gesto, igual que el de los transportistas, el de aquellos hosteleros fue buenísimo y el transporte se lo agradeció, aunque yo he escuchado últimamente que luego se nos volvió a olvidar rápido. Yo tengo pendiente visitar a muchos de ellos, muchos de los que sé que estuvieron abiertos. no, hay La situación fue... que les ha funcionado el buen gesto que ha tenido hacia el transportista y paramos en muchos de ellos. Luego otros han tenido que cerrar porque debido pues, a dar de comer a X transportistas, pues igual no le daba para pagar el alquiler, han tenido que cerrar muchos. Y otros muchos, pues luego, pues ahora han subido mucho los precios, hay de todo, que cada uno tiene que ver su situación, pero es verdad que la mayoría que pudo sí que nos echó un cable y eso se agradece, claro. Por centrar el Sí, tiro, pero Rafa, vivimos en una sociedad. Dale, José, dale. Perdona. No, que vivimos en una sociedad con memoria de pez en todos los aspectos y en todos los estratos sociales y los camioneros en su momento dieron la cara, la dan siempre, pero hubo un momento en el que la sociedad fue consciente del trabajo que estabais haciendo, pero nada, pasan 2 meses y como sociedad seguimos queriendo comprar todo lo más barato posible, lo más rápido posible y que nos lo lleven a la puerta de casa. Y no somos conscientes de que para que eso suceda tiene que haber personas como tú, Oti, y además miles, cientos de miles de personas como tú que estén en la carretera moviendo eso. Has dicho que ha habido restaurantes que han tenido que cerrar por problemas económicos por las subidas de precios. Ni que decir tiene la subida de precio en el tema del combustible que os afecta como patronal de forma totalmente directa, de la que yo no sé si como camionera asalariada, a ver, entiendo que eres perfectamente consciente, pero claro, vosotros tenéis siempre el mismo sueldo, el margen de vuestro jefe está en un hilo dependiendo de la empresa más grande que les aprieta por arriba o por abajo y del precio del combustible. Yo no sé si a vosotros os llega ese estrés, pero entiendo que tiene que ser complicado llenar tantos litros de combustible y ver que el precio sube, sube y sube. Hombre, lo ves, aunque no salga de
de mi bolsillo a la hora de repostar, tú ves lo que sube y si no lo ves en el coche. El coche cuesta repostarlo, pues llenar mi tanque pues igual me cuesta 10 euros más. Imagínate en un camión que ¿Cuánto hace lleva... tu camión, Coco, para nuestros oyentes que desconocen más el sector del transporte? Un lleno, digamos, de tu camión, que creo que es un Iveco, No, ¿cuánto costaría? llevo Scania. Ah, Scania, perdona. Pero bueno, independientemente, llevo o sea, 1.300 litros. 1.300 litros. Con lo cual, ¿a cuánto está Rafa ahora el gasoil más o menos? A 1,38, 1,39, unos 2.000 euros. 1,38, 1.794 euros. Para que se hagan una idea de lo que paga Coco cuando llena su Scania. Claro, y luego, pues eso, si te pagan el kilómetro, que bueno, eso ya a mí como conductora, como chofer, no me interesaría, vamos a decir así, pero tú ves viajes que están pagados a menos de 1 euro el kilómetro, bueno, a menos de 1 euro, y bastante menos de 1 euro el kilómetro. Entonces dices, es que es No inviable. sale. O sea, esto, o aquí sobrevive el más fuerte, porque mucha gente ya se está quedando por el camino, o no lo sé, esto es una guerra. O sea, no puede ser, que yo hago muchas veces la reflexión esta, es que cobra más un taxi, es como que está más regulado el sector del taxi que un camión. O sea, Burgos, Palencia, por poner un ejemplo, ¿no? Que lo digo muchas veces, un taxi cobra más que un tráiler de cerveza, vamos a decir. Y es absurdo. Y Rafa, tú como experto del sector, ¿cómo se sostiene esto? Porque resulta curioso, visto desde fuera, que en un sector donde hay escasez de profesionales como Coco, paguen menos. Es decir, cuando en un sector faltan profesionales, las empresas los necesitan y va subiendo los sueldos. Pero en este caso es todo lo contrario. El problema de esto es que es una cascada. O sea, el principal problema lo ha dicho Oti, que es lo que se cobra por un porte. Si se cobra poco por un porte, a los costes salariales, pues hay que ajustarlos a lo máximo. Ahora mismo estamos en una situación que el problema es que muchos se están quedando por el camino. Es decir, hay mucha gente que está plegando velas y diciendo, se acabó, prefiero aparcar el camión, venderlo y se acabó. Yo conozco muchos transportistas, sobre todo los que tenían una flota media, flotas entre 5 o 15 camiones. La mayoría de esa gente ha reducido vehículos, es decir, ha pasado de tener 15 a tener 3 o 4. ¿Por qué? Porque al final puedes economizar más con 3 vehículos que no con 15, que muchas veces, pues está claro, teniendo 15 vehículos y 15 conductores, pues son más problemas, más averías, más de todo. Y al final es más difícil controlarlo. Cuando siendo poquitos es más fácil tenerlo más controlado. El problema es que puede ocurrir que esas empresas que ahora han pasado a 3 camiones acaben en 1 o acaben en 0. También conozco empresas que han decidido eso, dejarlo. Entonces, Lo Rafa, malo, el sector camina hacia el riesgo de convertirse en un monopolio de grandes empresas, ¿no? Con flotas de 100 o 200 camiones. a ver, yo espero equivocarme, pero el futuro del transporte no va a cambiar mucho al pasado. Es decir, yo veo el transporte con autónomos de un camión, que muchos autónomos han pasado a 2, 3, 5 y muchos están, como decía, reduciendo. Yo el futuro le veo en empresas de un camión, el autónomo, es decir, que Sí, sí, tiene sí. su camión y ya está, autoempleo, y grandes cargadores que al final son los que tienen la sartén por el mango. Es decir, grandes cargadores o grandes flotistas que el problema es que van a dar trabajo a esos autónomos y el problema es que el problema que tiene el transporte es que el precio no le pone quien hace el transporte. El problema del transporte es que el precio le pone quien contrata. Y eso, pero ese yo he dicho siempre que es un problema del sector. Es decir, yo esto de que venga el ministerio a ponernos tarifas obligatorias, como ya las tuvimos en el año 97, no sirvió de nada. Las tuvieron que quitar porque nadie las cumplía. Al final eso tiene que ser una unión del sector y que es cierto que cuanto más atomizado está, es decir, cuanto más autónomo hay, es más difícil de que haya unión. Porque además, lo que comentaba Oti al principio, tenemos un problema que por un lado están los autónomos, por otro las grandes empresas, por otro los conductores asalariados y parece que cada uno va a su ritmo. No, todos estamos en el mismo barco. Sí, hombre, es un problema que afecta a todos. O sea, aunque yo no tenga que pagar el combustible, aunque yo no tenga que contratar el viaje, pero que estamos todos en el mismo barco. O sea, si esto no sube, o sea, yo lo digo, si es que donde pueden recortar es en el sueldo del chofer. Si quieres bien y si no, pues te vas, pero el combustible hay que echarlo en el camión porque el camión no anda. Y tú sin comer te quedas muchas veces, eso sí que es verdad.
pero y siempre repercute en el mismo, en el conductor. Y el conductor es igual de importante que el camión, que todo. O sea, es que sin el El más conductor, importante, los viajes, Coco. ahí está. Es que no puedes tener muchos viajes. Bueno, y luego el tema de los gestores, ¿no? Que muchas veces también tela, como el trato que pueden llegar a dar a los conductores, y dices, pero si un gestor no es más que yo, que puedes tener muchos viajes, pero si no me tienes a mí, o sea, no tienes nada. Es así. ¿Y tú, Coco, te plantearías bajarte del camión con esta situación? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿O estás tan enamorada, como has dicho, con ese flechazo que te dio con la profesión que quieres seguir ahí? Yo por el momento no me he planteado bajarme. Si es verdad que a veces te cansa y dices, uff, no tiraría la toalla, pero de momento no. Yo de momento, y tengo esperanza de que esto cambie. O sea, tiene que cambiar, porque si no, ¿a dónde vamos a llegar? Porque ¿cuántos días duermes tú en casa? ¿O cuántos días consigues dormir en casa? Ahora duermo, me he mudado a Burgos, que es donde está la empresa, entonces Sí. ahora algún día duermo entre semana, algunas semanas, no siempre. Si me toca pues Andalucía, Cataluña y eso, me paso por casa, pero si me toca hacer Asturias, sí que vuelvo a casa. Aunque sea pegarte una ducha en tu casa, cambia ya la semana, El pasar por casa, que es importante. José. más llevadero. Los que nos están viendo en el canal de Rafa están viendo que hasta para decir que hay días que no come pone una sonrisa, que hasta para decir que no duerme nunca en casa pone una Con la sonrisa, pero mala claro, leche que se te no pone a ti, puedo. José, cuando no comes. Bueno, es que yo puedo pasar por muchas cosas, pero por no comer te aseguro que no paso. Lo que quiero decir a nuestros oyentes es que, de verdad, todos los que nos estén oyendo en el podcast de Auto FM, que por favor salten un momentito al canal de YouTube de Rafa para ver cómo esta chica pone una sonrisa impresionante para decir que por circunstancias del trabajo a veces incluso se queda sin comer. Y de verdad, eso sí que es amor a la profesión, porque una cosa es decirlo, pero es que lo estás transmitiendo no solo con la voz, sino con absolutamente todos tus gestos. Se ve que cuando te ha dicho Fernando que si te has planteado alguna vez bajarte del camión, vamos, no le has dicho vete a freír espárragos, pero te has quedado con las ganas, porque Sí. lo has dicho con el Es gesto. cuando algún compañero que dice, pero ¿por qué estás tú metida aquí? Anda, dedícate a otra cosa que te puedes decir, no estés aquí sufriendo estas calamidades. Y me molesta que me diga eso porque digo, pero si es que tú también lo sufres, que no pasa nada, que lo sufrimos todos y ya está. Yo, a ver, tiene que haber gente que haga este trabajo también, ¿no? Vamos a decirlo así. Vamos a intentar que mejore un poquito. Yo te confesaré, Coco, que también en la radio no me voy a hacer rico y me lo paso tan bien que tampoco me planteo dejarla, ¿eh? Así que en ese sentido estoy un poco como tú. Bueno, Bueno, Rafa, sí que si queréis, diría, antes dale. de, no sé si va a ir acabando, pero sí que, creo que lo he dicho al principio, pero por si acaso, por favor, seguir a Cocotruque Girl. ¿Es así? Dilo tú, Sí, porfa. sí. Coco Tracker Girl. Yo Coco igual no soy Tracker Girl. profesional Sí, diciendo sí. pero no me entiendo. A ver, Yo acabo de seguirla. hacerlo y con solo poner Coco me ha salido la primera, ¿eh? Eso es, sí, la verdad que tiene un nombre muy peculiar y rápido se la localiza. Seguirla, pero sobre todo en TikTok y en YouTube, porque os va a enseñar cómo es su trabajo, cómo es su día a día, pero con una alegría tremenda. Vais a conocer, los que conozcáis el transporte os va a gustar seguirla, y los que no conozcáis el transporte os va a encantar y vais a entender muchas de las cosas. Y además, normalmente todos los viernes despide la semana para pasar el fin de semana con el morrete rojo, que ella dice, Ahí está, ahí los está. labios pintados y a disfrutar del fin de semana. O sea que de verdad seguirla que os va a encantar. Por cierto, Coco, que esa notoriedad, esa cuenta, sobre todo en Instagram, que acabo yo de ver, que tiene tremendo éxito, hace que también algunas marcas también hayas ido a probar, porque algún amigo nuestro ha coincidido contigo hace poco, por ejemplo, en un tema de Iveco. O sea, que ya las marcas también se van fijando en tu perfil para que des a conocer su producto. Claro, es que estamos acostumbrados a ver influencers de ropa, de maquillajes, de tal. Entonces es como que ahora el sector también hay más compañeros que también le están dejando vehículos a probar y bueno, es que, bueno, vamos a decir, somos como tablones publicitarios, ¿no? Quiero decir, Claro, un claro. público concreto que es del sector y hay alguna marca que sí se interesa por gente como yo y bueno, lo haces un poco más llevadero, ¿no? Haces un poco más atractivo tu trabajo, vamos a decir, te distraes un poco, te bajas del camión, te subes a otro de otra manera.
Digo, Rafa, que por El si queréis... compañero... Espera, antes de que cerréis con la pregunta que queráis, el compañero con el que estuviste en Iveco en Italia es Pablo García, que cuando le dijimos que íbamos de Autofácil, que cuando le dijimos que ibas a estar con nosotros se puso tan contento, nos dijo que eras una chica encantadora, como efectivamente nos lo has demostrado. Lo que dudo yo es si él, que conduce muy bien en el Jarama sus BMWs y sus coches, ¿qué tal se le da lo de conducir camiones ahora que no nos oye nadie? Es que Pablo no podía conducir el camión porque no tiene carnet Efectivamente. y Lo que pasa es estaba que aquí. Vamos a confesarlo, a ver si me puedo colar por ahí, pero no sé. pero hicisteis algo en un circuito cerrado, ¿no? En Me lo una pasé muy cantera, bien. algo así. Era una cantera, pero bueno, como no tenía carnet y eso no condujo. Pero vamos, se lo hubiese pasado en grande, ¿eh? Porque yo me lo pasé pipa, a Había saco. un camión espectacular, de esos grandísimos, con ruedas enormes, de incluso 6x6, ¿alguno puede ser? Sí, y aparte que pues te metían por circuitos con pendientes muy pronunciadas, agujeros, usabas todas las ayudas que traen esos vehículos para esos terrenos y yo nunca me había metido fuera de la carretera y me encantó. Vamos, de hecho digo, me voy a una cantera. ¿Dónde hay una cantera? Que voy a... Te apuntes a un bombardeo tú. De lunes a viernes en carretera y el fin de semana a la cantera, ¿no? Igual aguanto poco, no lo sé, pero me gustó mucho, me divertí un montón. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión? Eso que dices, esto es lo que me encanta, esa libertad, eso de conocer sitios, no sé, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión? A mí lo que más me gusta es perderme por rutas secundarias. Cuando te toca ir cuando voy a cargar el manantial de Solán de Cabras, eh, muchos de mis compañeros que me vean aquí decir esto, no quieren ir porque la ruta es muy dura, vas con el camión cargado, es muy cansada y yo las gozo. O sea, es que cada vez que voy es que disfruto. No hay cobertura, los paisajes son increíbles y eso no lo puedes ver desde una oficina. Y por hablar del lado contrario, eso con lo que tienes que vivir, porque lo lleva también tu profesión, pero que no te gusta nada, ¿qué nos dirías que es? Lo que menos me gusta, pues eso, que no haya sitios seguros para dormir o más áreas de servicio adecuados para ducharnos. O sea, ya no yo como mujer, sino todos mis compañeros, todos Sí, sí, sí. necesitamos ducharnos. Eso es lo que peor, que no haya sitios bien acondicionados. Con Ahí- respecto a con respecto a la seguridad para dormir, ¿qué hacéis? ¿Quedáis entre vosotros para estar con los camiones juntos, entiendo, un poco para daros cobertura o cómo lo hacéis? ¿Cómo lo gestionas tú eso? no, porque puedes dormir, hoy puedo dormir aquí, que más o menos es un sitio que hay vida, vamos a decir así, pero es que a lo mejor te quedas a dormir en medio de un descampado. O sea, es que cada día duermes en un sitio. Si es verdad que tú tomas tus medidas y ves que es un sitio poco de confianza, pues te cierras por dentro, pero si te van a robar la mercancía no puedes hacer nada. Si estás en un parking con más camiones, pues tocas el claxon y entre todos, pues intentamos hacer algo, pero vamos, que poco puedes hacer, ¿no? Pues si te vienen a robar, pues no vienen a darte una caricia, está claro. Efectivamente. Que digo, Rafa, que eso de parar, como dice Coco, en cualquier lado, lo hablamos también en un podcast, que se cumple el tacógrafo y esa falta a veces de flexibilidad, tienen que parar casi en cualquier sitio. Sí, donde les toca. Además, la norma no permite alargar los tiempos y, por lo tanto, pues muchas veces cuando llegas a tus horas, tus 9 o tus 10 horas, y a lo mejor tenías previsto parar en un área de servicio que conoces y resulta que llegas allí y el parking está lleno y no puedes hacer nada. Te cierran la barrera y no puedes entrar y te tienes que quedar fuera o un poquito más adelante. Eso es un problema muy serio y yo siempre lo he dicho que el tacógrafo debería tener alguna excepción para aumentar, aunque también he de decir que cuando hay alguna excepción nos la intentamos saltar todas las veces y eso es lo malo que tienen las excepciones. Pero sí, fíjate además que yo pensaba que, un segundo, Coco, yo pensaba que Coco, cuando le has dicho que era lo que menos te gustaba, pensaba que ibas a decir no dormir en casa. Y fijaros que ni siquiera ha dicho no dormir en casa, dormir en un sitio con seguridad. O sea, fijaros lo que piden los conductores de camión. Dormir con algo de seguridad. Me parece increíble. Hombre, tú sabes que cuando haces este trabajo, sabes que es un trabajo que vas a dormir mucho fuera de casa, o sea, hay que ser consciente de ello, porque luego mucha gente dice, no, es que nunca duermo en casa. Es verdad, pero es que este trabajo Es es así. peculiar, ¿no? Si tú vas a Granada, pues que vas a tener que dormir en el camión, eso está claro. Pero lo que te quería decir es, referente a los tiempos de conducción, a mí me han llegado a denunciar por pasarme de disponibilidad, media hora,
y va a buscar una ducha. Igualmente yo pensé, como solo tengo eso en los 28 días, que tengo todos los días bien, digo, igual no me denuncia. Pues sí, me llevé la denuncia. Y entonces lo que dices, debería haber una excepción, pero luego la gente abusa y tal. Y yo lo pienso muchas veces, si en todo el mes no tienes nada, que lo has llevado bien, si un día, y aparte había sacado el ticket, necesitaba una ducha porque me había quedado enterrada en un campo y no puedo irme a dormir así. Y me dio mucha rabia porque digo, si ves que todos los días me he pasado de mi conducción, si ves que soy una abusona, que no hago bien los descansos, denúnciame porque lo estoy haciendo mal y es que tengo que cumplir la ley. Pero que me denuncies, ahí a veces abusan un poquito con nosotros. Con cualquier Completamente de persona. acuerdo. Una persona de una fábrica, si hace una hora de más, va a cobrar una hora extra. Totalmente. Nosotros si hacemos una hora de más, que muchas veces es para llegar a un sitio a dormir con seguridad, para ir a nuestra casa, si nos pasamos, nos denuncian. Creo que es de los pocos trabajos que te denuncian por trabajar, por decirlo así. No, lo has Y dicho así muy es. bien y muy gráfico, que te denuncian, Rafa, por seguir trabajando. Sí, correcto. Es increíble y además es que las sanciones de transporte para la gente que no está en el sector, que sepa que son sanciones que nada tienen que ver con las sanciones de tráfico de saltarte un stop de 100 euros, 200 euros. No, no. Aquí las leves son de hasta 400 euros, pero hay sanciones de las graves de 401 a 1.000 euros y las muy graves hasta 6.000 euros. Que es verdad que las muy graves ya son pues, una conducción de más del 50% en un día, etcétera. Pero es que estamos hablando de sanciones de, por nada, esa media hora que ha dicho Coco o 5 minutos que te hayas pasado y además te dicen, te pongo 100 euros y con pronto pago 70 euros. Pero bueno, es que en todos los trabajos por 5 minutos 70 euros, o sea, Claro. No, de verdad. es que encima le tienes que dar las gracias a veces porque dices, es que aquí tienes, venga va, ponme la otra y ya está. Sí, a veces es mejor no seguir diciendo porque te puede llevar otra. Claro, es que encima dices, es que me ha denunciado y me tengo que ir contenta porque me podía haber denunciado por otra tontería, porque, joder, no estoy, a día de hoy no compensa hacer barbaridades, ¿no? De todos he sabido que se han hecho barbaridades con los camiones, pero a día de hoy es que con el precio que tienen las multas y todo, no compensa, o sea, no, para nada. Y cuando vienes y ves que te rizan el rizo, dices, es que, joder, es que me lo están poniendo a Gurú para que me baje del camión. Es que lo hablas con los compañeros y en eso coincidimos todos. Y encima son sanciones que se pagan absolutamente todas, porque cada 2 años se pasa el visado de las autorizaciones de transporte y si hay una sanción que todavía no está pagada, no te renuevan la tarjeta de transporte. O sea que es que cuando ponen una sanción de tacógrafo de excesos de peso, es que saben que esa sanción se va a cobrar sí o sí. Sí. Y esa sanción, Coco, para el que no lo sepa, ¿la paga el conductor? ¿La pagas tú o la paga la empresa? No, a ver, esas van a la empresa. Pero si yo me he pasado porque me quiero duchar, lógicamente yo no le voy a decir a mi jefe que me la pague. O sea, si he sido yo la que me he pasado. Otra cosa es que mi jefe dice, tira, vete a dormir al cliente, que si te pasas, la pago yo. O sea, eso sería otra historia. Pero si yo me paso, o si me paso para llegar a mi casa, porque voy a pasar por ahí y no digo nada a mi jefe, pues esa yo entiendo que sería por mí. Claro, Sí, las sanciones de transportes van en principio todas para la empresa, aunque si la empresa demuestra que ha sido por propia iniciativa del conductor, la puede descontar al conductor. puede, digamos, notificar el conductor, ¿no? Sí. Bueno, oye, Rafa y Coco, por cerrar el programa con un mensaje positivo, un mensaje, digamos, que no nos deje con ese mal sabor de boca de cómo está el sector, ¿cómo podría esto retomar? ¿Es tan difícil lo que tiene que ocurrir para que esta gente, Rafa, trabaje contenta y además vocacional? Es decir, que ya están contentos de su sector, lo único que quieren es seguir ahí con unas condiciones normales, ¿verdad? Que es del siglo XXI. Nos está contando Coco que le han multado por ir 30 minutos a buscar una ducha. Yo creo que con lo que pide el sector sería tan fácil darle lo que necesita. Es ¿Y cuáles que son los intereses que hacen que no se consiga? no lo sé, no lo sé. Ahí yo creo que me pierdo un poco. Al final, los grandes cargadores tienen una Mucha baza presión. súper importante, presionan demasiado, eso es. Es que hace un año lo dijeron, que si prohibían a los conductores hacer la carga y la descarga, eso les iba a costar 2.000 millones de euros. Claro, pues eso quiere decir que eso lo estamos regalando los conductores. Gratis. O sea, es que que muchas veces te descargas y no pasa nada, ¿no? Dices, venga, va, me muevo. Pero que te lo pongan como una obligación y hay días que te toca descargarte, cargarte varias veces, conduce tus horas. Lo que decíamos, comer, es que no tengo tiempo. Es que tenemos demasiadas obligaciones.
Y aparte, remuneradas, pues entre comillas. La ¿Cómo, mayoría perdón? no. Repite, Coco, que no te he escuchado. Que decía la descarga que una vez si te tienes que descargar, pues no pasa nada, no se me caen los anillos, pero que te lo pongan como una obligación y muchos días, según los viajes que sean, te cargas varias veces en el día, luego conduce tus 9 o 10 horas si te da tiempo, que quiero decir que comer ya no tienes tiempo, no tienes ni un hueco para comer porque ya te has estado descargando, ya, bueno, y ya si te pones con los martillos, con la disponibilidad, es que es raro que no saques una multa de ahí, que no saques una úlcera de estómago por no comer, que no te pilles un pie con una carretilla. Si es que demasiadas pocas cosas nos pasan. Sí. Sí, Y además una cosa, un segundo, una cosa fundamental es que ese trabajo que estamos haciendo los conductores de cargar y descargar, pero si es que para el gobierno, si lo prohibiera, sería mucho mejor. Habría más trabajos de mozo de almacén, de carretillero, etcétera. Es decir, es que son puestos de trabajo que estamos haciendo nosotros. Pero porque algún cargador se está ahorrando la seguridad social de sus trabajadores. Que no digo que no estén pagando la descarga, porque la estarán pagando. En casos pero sí, en casos no siempre. Tantos intermediarios, cuando llega el viaje a ti, ya la descarga se ha perdido por el camino. Claro. No, decía José que cuando hablan de esos horarios apretados, de tener que descargar y cargarse ellos, todo eso, Coco habla de las multas, pero estoy seguro que tú estás pensando también en que esa presión que lleva el camionero redunda en una falta de seguridad vial, porque obviamente no es lo mismo conducir con tu descanso y con tu mente despejada que con esa presión de trabajo. Y con hambre, por supuesto. A ver, es indiscutible que cuanta más presión tenga la persona, más trabajo físico haga, menos capacidad de atención va a tener. Gracias a que en España tenemos grandísimos profesionales al volante que son capaces de torear eso y lo que les echen, pero por desgracia, lo hemos dicho en algunos de los podcasts, gracias a Rafa, la siniestralidad en el tema de los camioneros está totalmente disparada. Las administraciones públicas engañan directamente a la hora de dar los datos reales de los camioneros que tienen accidentes y fallecen en la carretera, y de verdad es que son las arterias de nuestra sociedad, no les cuidamos, les obligamos a trabajar mucho más allá de sus obligaciones como conductores, y eso lleva pues a que, por desgracia, en algunas ocasiones se queden vidas por el camino. Y es que, de verdad, cargar y descargar y estar sin comer y además conducir 9 horas, evidentemente no mejora nada la seguridad vial ni de ellos ni del resto de usuarios de la vía que conviven con ellos. Coco, ¿has tenido algún susto a ese nivel? No, o sea, tuve un accidente hace años por tema de viento, me salí de la carretera, pero no fue por tema de no haber descansado. Y otra cosa, quería comentar, el tema de la jubilación. O sea, es una barbaridad que a partir de 60 años subirte a un camión, a veces a mí me cuesta y soy joven, pero ver a compañeros con 60 años o un poco más, eso deberían de mirarlo. Hace poco hubo un accidente bastante gordo en Tui y era un señor que se mató con 62 años. Sí. O sea, no puedes llevar la misma atención, y ya no solo la atención, porque a lo mejor la atención la mantienes, pero luego el desgaste físico que también tiene, Totalmente. a mí me parece una barbaridad. Rafa, que no sé si has tenido un pequeño problema técnico, estaba hablando Coco del tema de la jubilación. Sí, correcto. Sí, he tenido un problema técnico, pero nada, ya estoy con vosotros otra vez. Sí, efectivamente, yo creo que el trabajo de conductor no es lógico que hasta los 65, 67 años se siga manteniendo el trabajo. Creo que hay determinados riesgos que asume un conductor que en otros muchos trabajos no se asumen. Y pongo un ejemplo muy sencillo. No es lógico que un trabajador de la banca se esté prejubilando a los 55 o 57 años cuando está sentado en una oficina. Y en cambio, un conductor que está todo el día haciendo, pues fijaros que ahora mismo a Coco creo que la están llamando la atención para moverse o para... No, es un compañero que su hija me sigue en TikTok. Ah, ok. La fama, el precio de la fama, Coco. Efectivamente. Me viene a pedir una foto. Le he dicho que estaba en una videollamada que ahora le atiendo. Ok. Pues efectivamente la edad de jubilación se debería rebajar. Yo, para que la gente se haga una idea, pues les invito a que el próximo día que viajen en avión
que vea cómo el piloto del avión, cuando acaba de hacer el viaje, se baja las maletas, te abre la puerta para que te vayas, prepara el camión, prepara el avión. Es decir, un piloto de avión conduce el avión, pilota el avión. Un conductor de camión debería conducir el camión, no hacer nada más. ¿Vale? Y repito, que luego sí que es verdad que hay trabajos como pues, determinadas cargas o descargas que, chico, si te contratan con la carga incluida, pues vale, tú lo vas a cobrar, tanto el empresario como el trabajador. Pero lo que no es lógico es que por norma se puede hacer esto. Y muchas veces dicen que no se puede prohibir porque la ley no lo permite, pero luego en otros casos no lo prohíben porque sí y no pasa absolutamente nada. Ahora se está hablando de prohibir fumar en el vehículo dentro de unos años. Bueno, pues habrá para hacer otro podcast, pero es que yo lo que no entiendo es por qué unas cosas es tan fáciles de prohibir y otras cosas que claman al cielo son tan difíciles de prohibir. No lo entiendo, me pierdo. No interesa, no interesa. Exacto. Bueno, temas económicos de por medio. Efectivamente, que sirvan programas como este, que sirvan canales como el tuyo de YouTube, Rafa, o tus redes sociales, Coco, para poner el foco y para que la gente sepa lo que hay detrás de estos titanes como Coco, que nos han llevado, pues eso, todas las cosas que pedimos en la compra online y que nos las acercan a casa, incluso en momentos esos de pandemia, qué fácil era entrar en internet, pedir esa cosa y estaba en la puerta y no nos parábamos a pensar quién lo había traído, ¿verdad? Y además le decíamos al repartidor desde dentro, déjamelo o pónmelo en el ascensor y ya está. No le queríamos ni ver por el miedo al virus. Sí. Así es. Efectivamente. Bueno, pues Coco, que ha sido un placer, que muchas gracias por acompañarnos, nos has enseñado un poquito de tu profesión, nos has transmitido, como decía José, una positividad y siempre con esa sonrisa de tu sector, pese a los momentos que se están viviendo. Animamos a todos, como la hija de esa persona que te está esperando para hacerse una foto contigo, que siga a Coco Tracker. Le diré que lo vea luego en YouTube. Eso es, que vea que hay, además se le ha visto, Coco, porque tú no sé si lo estás viendo, pero a tu espalda por la ventana lo hemos visto bajarse de ahí de esa furgoneta y acercarse a la puerta. Así que va a salir en el canal, Coco. Muchas gracias. En vivo y en directo. Pues muchas gracias a vosotros por haber contado conmigo y haberme dado también la oportunidad de poder expresarme. Bueno, lo haremos más veces si quieres, si tienes un ratito. Seguramente que lo haremos más veces. Cuando haya novedades en el sector, consultamos contigo. José Lagunar, tú te has quedado con que si eres camionero no vas a poder comer y ese sector no te va a gustar. Ya te veo yo. Muchas gracias, José. Bueno, ya sabes que a mí me encanta. Ya sabes que a mí me encanta conducir y aunque no sea en camión, hago todos los años de 50.000 en adelante, pero eso de estar sin comer, no. Desde luego, la profesión a Coco la tiene enamorada y es que esa sonrisa es digna de ver. O sea, nos dice lo canutas que las pasa con una sonrisa increíble. Ojalá todo el mundo, da igual el trabajo, en cualquier trabajo se lo tomara con esa actitud porque seguro que seríamos todos muchísimo más felices. Así que muchísimas gracias, Coco. A ti. Por cierto, Coco, antes de cortar, las fiestas sí las puedes pasar en casa, ahora que estamos a puntito en esos días se para, el día de Navidad, el día del día 1. En el trabajo que estoy haciendo ahora, esos días son sagrados. Cuando he hecho internacional, te tocaba trabajar o en Navidad o en fin de año, ¿sabes? Una de las fiestas las tenías para turnarte con tus compañeros. Pero ahora no, ahora las paso en casa. Muy bien, pues mejor para ti y para los tuyos. Rafa Soto, un placer, como siempre, este programa que hemos hecho con Coco. Muchas gracias por presentarnos a este invitado que nos ha dado esta visión tan chula del mundo del transporte. Sí, muchas gracias a vosotros y sobre todo a Coco, que es eso, al final nuestros oyentes y las personas que nos siguen, pues es importante que vean el día a día de las personas, dicho en primera persona, y es eso, la alegría con lo que lo transmiten. Aprovecho para decir, aparte de las redes sociales de Coco, también aprovecho para deciros que también Camioneros contra el Cáncer, que es un grupo de camioneros y transportistas que hacen muchas actividades en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, ahora está con unos calendarios de mujeres transportistas, así que también os aconsejo que los sigáis en las redes sociales. Son varias personas, pero bueno, Camioneros contra el Cáncer Salen muchas de mis compañeras. Okay. Todas las conozco, pero a muchas de ellas sí. Sí, la verdad es que han hecho un calendario que a mí me llega mañana, me lo dejan esta noche en una agencia de aquí de Valladolid, una chica, una conductora, y mañana o pasado iré a recogerlos y también haré un pequeño vídeo, pero la verdad es que Juan y su equipo, Juan Pérez y su equipo hacen cosas muy chulas todos los años y
se puede colaborar con 5, 10, 15 euros y es increíble que gente que pasa su día en el trabajo, que hace lo que tiene que hacer, a mayores tenga tiempo y ganas para hacer lo que hacen. Así que desde aquí un saludo muy fuerte.